Les voy a compartir un documento que me explica por acá más o menos cómo hacer el gráfico de una poligonal de diferentes formas. Entonces acá, por ejemplo, si tenemos las coordenadas UTM, es decir, si utilizamos un GPS y empezamos a tomar puntos, el GPS nos da las coordenadas en UTM. En el caso de nosotros, para esta práctica, lo que vamos a hacer es calcular las coordenadas, suponiendo que el primer punto empieza en las coordenadas 0,0, que es equivalente a tener esto, ¿verdad? Y a partir de eso empezar a calcular las siguientes coordenadas. Nosotros solo vamos a tener, como es una poligonal pequeña de 4 lados, entonces vamos a tener 4 coordenadas de los 4 puntos que componen la poligonal. Ok, entonces es algo pequeño. Si yo ingreso esos datos en AutoCAD, entonces el AutoCAD trabaja en coordenadas 0, por ejemplo acá, cuando nos movemos en la pantalla del AutoCAD, podemos visualizar que se mueve acá en coordenadas X, Y y Z, ¿verdad? Entonces trabaja con un sistema de coordenadas, ¿verdad? Y podemos ingresar cualquier dato, ya sea georreferenciado o que nosotros asignemos, por ejemplo, a 0,0 y vamos ingresando los puntos de cada una de las coordenadas. O sea, si yo hago polilínea y empiezo y le indico el primer punto de 0,0, él se va anclando, en ese caso ya se ancló al 0,0 y si después voy dando otras coordenadas, por ejemplo 15,25, entonces él va a ubicarse en la coordenada que yo le esté ordenando. Entonces, en esta práctica, como no se hizo un levantamiento con GPS, nosotros vamos a suponer que el primer punto empieza en la coordenada 0,0. Entonces, en este documento de 8 páginas se les va explicando cuál es el procedimiento para ingresar estas coordenadas. Entonces, en el Excel nosotros vamos a obtener estos datos. Como les digo, como son pequeños, podemos irlos ingresando uno por uno. Pero cuando la poligonal está compuesta de varios lados y tenemos todas estas coordenadas, entonces se nos hace difícil o podemos tal vez confundirnos en alguna medida acá e ingresar un dato erróneo. Entonces, para evitarnos eso, acá nos sugiere pues, que en el Excel nosotros podemos utilizar una opción que se llama concatenar. El AutoCAD nosotros ingresamos coordenada X, Y de esta forma. O sea, escribimos el primer número que corresponde a X, seguido de una coma y después la coordenada en Y. Entonces, para que el Excel me lo escriba de esa forma y de una sola vez copiarlo al AutoCAD, entonces nosotros lo escribimos de esta forma, con esta fórmula, ¿verdad? Igual concatenar, luego entre paréntesis indicamos la columna donde están los valores de X, luego escribimos punto y coma para separar dar un espacio y que me escriba luego la coma, luego otra vez punto y coma y separamos ahora la columna donde estarían los datos de Y. Y entonces de esa forma nos va a ir escribiendo acá los valores concatenados de esta forma, X, Y. Y una vez que lo tenemos, podemos copiarlo y ingresarlo, pero por medio de puntos. Escribimos el comando de dptype y le damos el símbolo que nosotros queramos, ¿verdad? Y ingresamos los puntos y lo que hace es ingresarnos puntos como este. Entonces, inicialmente yo copio y pego y me va a hacer estos puntos y después con un polilínea lo uno y ya me da la poligonal. Eso fue lo que hice ahí. Ok, entonces tienen van a tener este documento ahí de referencia para que lo revisen y veamos cómo se crea. Esa es la poligonal grande que está acá de referencia. También podemos ingresar
o construir poligonales ingresando los rumbos y las distancias directamente en AutoCAD. Entonces, si conocemos, vamos a ver, a calcular también ahorita los rumbos, ya tenemos las distancias. Entonces, para ingresarlo en AutoCAD, se va ingresando de esta forma. Entonces, esto es como una fórmula. Entonces, veamos, si yo quisiera acá ingresar los datos como teníamos inicialmente a partir del azimut, entonces para esto teníamos que configurar lo que son las unidades. Cuando lo vamos a trabajar con azimut, entonces en azimut revisamos que las unidades sean las correctas. Acá, si vamos a trabajar en decimales, en grados decimales o en grados, minutos y segundos, cambiamos acá, por ejemplo, le decimos que vaya en sentido horario, porque nosotros lo leemos desde el norte en sentido horario, y acá el ángulo base, nosotros queremos que siempre lo lea con respecto al norte. Entonces, ¿qué pasa? El AutoCAD me lee, el AutoCAD lee los ángulos, me lee los ángulos con respecto a esta dirección. Es decir, si yo le digo que me gire esta línea 30 grados, él la va a girar en este sentido y antihorario, porque así está configurado. Entonces, ahorita le cambiamos el sentido a horario. Entonces, si me gira esta línea, la va a hacer en este sentido y de esta distancia. Pero yo la quiero que me la mida desde el norte, es decir, en sentido vertical, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces, si ahorita me está indicando en este sentido, entonces la dirección correcta para que me lea desde el norte sería sumar 90 grados acá, más 90, sería 270. Entonces, si yo quiero que me funcione dándolo azimut, entonces acá sería el ángulo, sería 270. Así aparece el cuadrito de unidades cuando estamos trabajando con AutoCAD Arquitectura. Si tienen el AutoCAD clásico, acá en esta parte de acá les debería salir la dirección norte o en qué dirección quieren leer los ángulos. Entonces eso se cambia automáticamente en estas pestañas de aquí. Pero en este caso nosotros le damos la dirección de forma manual. Y ok. Entonces, para trabajar de esta forma, bueno, acá sería darle grados, minutos y segundos, si trabajamos en grados, minutos y segundos, o en decimal, si trabajamos en decimal. Entonces, por ejemplo, para el primer punto, que yo tengo estos datos de acá, si quiero ingresar esta línea que mide, que el ángulo del medio desde el norte son 6.27 grados, y me da la distancia, tengo la distancia de esa línea, entonces lo vamos a ingresar. Lo vamos a ingresar en el otro que tengo configurado. Lo vamos a ingresar de esa forma. Entonces, línea o polilínea, selecciono el punto inicial y luego sería con los datos que tengo acá. Voy a ingresar la distancia y el ángulo. Entonces, ¿cómo ingreso esa distancia? Primero indico el punto inicial, pero después la forma en la que tengo que ingresar los datos es de la siguiente. Entonces, tengo que escribir el arroba, al 64 escribe el arroba, luego escribiría la distancia, que son 6.89089459. Luego escribo el símbolo menor que me indica que voy a iniciar a ingresar el ángulo.
Y podría ingresarlo en decimal, pero como lo configuré para que me leyera grados, minutos y segundos, entonces voy a convertir los 6.2763 a grados, minutos y segundos. Entonces, esos son 6 grados, 16 minutos y 35 segundos. Entonces, aquí lo voy a ir escribiendo de esta forma. Vean, 6 grados, en vez de escribir el símbolo de grado, escribo D en inglés de gris. Después, 16 minutos, escribo el símbolo de minuto que está debajo del el signo de interrogación. Y 35 minutos, que sería Shift 2. En Shift 2 tengo el símbolo de minutos. Entonces, al darle Enter, ya se creó esa línea. Y si observan acá, me está dejando el ángulo medido desde el norte. Aquí deberían de haber 6.27 grados. Entonces, si yo me voy acá a anotación, no tengo configurada una cota en sí. O vamos a probar con esta que tengo acá. Ok. Si no, pues prueban con la estándar. Y vamos a medir estos dos de acá. Está demasiado grande. Vamos a trabajar con la estándar. Y si ahorita trabajaron a mano, no hay problema, muchachos. Solo les estoy explicando la forma en que sería si lo hubiéramos trabajado en AutoCAD. Entonces, aquí tengo el estándar, lo voy a modificar también para que me dé la lectura en grados, minutos y segundos. Entonces, acá en las unidades, angular dimensión, entonces le puedo decir grados, minutos y segundos, y aquí la forma en que me la presente. ¿Okay? Y ahí tengo 6 grados, 16 minutos, 35 segundos. Y la distancia, podemos verificar acá, dice 6.89. ¿Okay? Entonces, de esta forma yo creo acá cada uno de los puntos conociendo el azimut. Pero en este otro formato me está indicando que también puedo dibujarlo conociendo los rumbos. Entonces, si conozco los rumbos, lo escribo de esta forma. Pero recuerden que aquí yo configuré para que el norte lo reconozca, para que siempre reconozca la dirección con respecto al norte. Y entonces para ese otro forma de dibujo no tendría que variar las unidades como vienen configuradas, porque yo les voy a indicar direcciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de acá. Entonces, para dibujarlo, conociendo el rumbo, si el rumbo de la línea dice que es de sur a oeste, 68 grados, 49 minutos, 18 segundos, entonces lo voy a ingresar de esa forma. Ok, entonces voy a hacer una línea o polilínea, pongo un punto inicial y voy a escribir de esa forma. Entonces vean, al 64 me tiene que dar el arroba. Entonces si yo estoy acá, pasa que a veces no lo escribe. Entonces me pongo en la barra de comando y escribo al 64. 11.21 es la distancia de la línea. Luego escribo ángulo o símbolo menor y voy escribiendo sur 68 grados, 49 minutos, 18 segundos, oeste. Y probemos acá, enter. Entonces observen ahí, lo hizo, si me pongo acá, en el tercer cuadrante, y entonces la medida del ángulo debería ser 68 grados medido desde el sur hacia el oeste, aunque se mira
Creo que ahí tendría que variar la configuración también porque lo hizo al revés. Está muy pequeño el ángulo. Ah, ok. Sería... Aquí tendríamos que revisar las unidades realmente en qué. Vamos a probar nuevamente. Es cuestión de revisar las unidades y las direcciones. Creo que ahora sí sería. Entonces vamos a poner la referencia de la línea del norte, sureste y oeste. Ok, entonces debería de haber de aquí del sur al oeste 68 grados. 68.82. En grados, minutos y segundos debería ser 68 grados. 49 minutos y 18 segundos. Ok, entonces acá me va indicando pues que de esta forma también puedo ingresar una poligonal teniendo el rumbo, conociendo el rumbo de cada una de las líneas que lo componen. Okay, también podemos hacer lo mismo que hacíamos anteriormente, ingresándolo desde Excel. ¿Cómo? Tendríamos que darle la lectura directamente. Entonces, con el mismo comando o con la misma función, en este caso sería como función de concatenar, tendría que escribir cada uno de los datos que componen esta lectura y luego concatenar para que lo escriba de corrido en un solo espacio. Y una vez que lo tenga, entonces sería ingresar polilínea o línea y pegar los puntos y automáticamente me crearía la poligonal. Entonces, en algunos casos puede ser que en el punto donde cierra haya un error de cierre. Entonces, en el caso de nosotros estamos tratando de trabajar y de que los datos nos vayan cerrando exactamente. Entonces, por ejemplo, acá donde revisamos estos datos, las condiciones geométricas nos va dando estos datos, nos van cerrando. Entonces, eso nos va a facilitar o nos va a permitir que la poligonal sea lo más precisa posible. Y entonces aquí tienen, les voy a dejar ese documento de referencia para que puedan guiarse y consultarlo a la hora de hacer los gráficos. Entonces ya podrían hacerlo directamente en AutoCAD. Ok, entonces por acá yo les mostraba este documento en el que tenemos las coordenadas. Entonces, si yo quiero aplicar esto y concatenar las coordenadas que ya tengo, entonces sería acá, tengo las coordenadas 0,0, 5, menos 5,9, entonces quiero escribirlas de esa forma. Entonces vamos a escribir acá la fórmula concatenar. Concatenar
me pide el texto 1, entonces fíjense bien que aquí está el Y primero y después X, pero las coordenadas se indican siempre primero la X, voy a poner punto y coma, y voy a agregar una coma, luego punto y coma, vamos con el texto 3 y sería Y cerramos paréntesis. Verifiquemos. Ok, acá me dice que ponga como entre comillas la coma que puse aquí. Vamos a probar acá. Comillas, comillas. Ahí está. Entonces aquí ya me lo escribió como 0,0. Son estas coordenadas de acá. Y si lo copio, entonces ahí ya me escribe completo, ¿verdad? La coordenada en X, 9.123 y la coordenada en Y, coma, menos 5.3. Okay. Entonces vean lo que les decía anteriormente, si yo copio esta, que son estos valores de acá, entonces fíjense que no me da 0, sino que me da un valor elevado a la menos 15. Entonces quiere decir que ahí va a haber, sería de 0 puntos y después del punto hay 14 ceros. No los conté ahí, pero 14 ceros y después va el 1776. Entonces ahí puse ceros de más. Pero entonces 1.77 elevado a la menos 15, que sería pues redondeándolo pues a 0,0, porque este otro también está elevado a la menos 15. Entonces puedo hacerlo el gráfico con las coordenadas, puedo trabajarlo con los rumbos y ahí podemos verificar que nos tiene que dar el mismo valor que si lo trabajáramos también con los azimutos. Entonces, por ejemplo, acá entonces el documento te indica que vas a copiar esto y lo que vas a ingresar acá son puntos. Ya, pero antes de ingresar los puntos, vamos a configurar el estilo de punto. Y acá selecciono cualquiera de ellos, ¿verdad? Ok. Y sería dibujar puntos. Y pegar acá. No sé si ya lo había. Voy a borrar este. Y voy a copiarlos nuevamente. Copiar. Acá sería dibujar puntos. Y acá voy a darle pegar. Y ya los creó, miren, automáticamente. Entonces voy a hacer la polilínea y voy a unir estos puntos de acá. Polilínea. Entonces ahí ya tengo mi poligonal. Y verifico en propiedades ahora. El área me dice que es 182.67, que es lo que tenemos acá calculado. Bueno, ahora otra cosita. Bueno, tenemos acá el dibujo.
debería tener acá ahora el cajetín, la impresión del formato. Bueno, algunos ya, como les digo, ya vieron un AutoCAD y saben cómo hacer la configuración para presentar ya con su formato. Los que están llevando CAD hasta ahorita, entonces ya vimos, ya hicieron, ya tienen sus formatos con cajetín hecho. Ok, entonces pueden retomar cualquiera de ellos, pero si no han visto la forma de impresión, tal vez solo la han visto desde el modelo, entonces podemos ingresar acá, por ejemplo, voy a revisar la unidad, ok, está en metro. Entonces, si yo ya tengo dibujado mi cajetín, voy a dibujar solo el rectángulo con las medidas del cajetín. Entonces, en metros sería 0.4318 por 0.2794, ¿verdad? Ok. Entonces, este es el papel en tamaño tabloide, en tamaño real, ¿verdad? En 1:1. Y este es el terreno en tamaño real 1:1. Está bien, ¿verdad? Porque el terreno es mucho más grande que el papel. Pero si yo quiero saber más o menos en qué escala me va a alcanzar esto, entonces primero voy a hacer la opción imprimir y acá de WG a PDF, acá bueno, vamos a buscar el tamaño tabloide. ANSI Full Black B 17 por 11 pulgadas. Le voy a dar Windows para seleccionar el área de impresión. Y acá la relación en milímetros. Entonces, si yo lleno la hoja, se acerca, si observan acá 0.09, se acerca al 0.1. Entonces, esto estaría en una escala 1:100, haciendo la relación de milímetros a las unidades en metros. Entonces, estaría en una escala 1:100. Entonces, ahí yo conozco la escala en la que puedo trabajar en el espacio modelo. Ok. Pero entonces, ¿cómo hago para ubicar este formato y que esto quepa en ese tamaño? Es preferible no modificar las dimensiones del dibujo, sino que tenemos el cajetín y lo tenemos hecho bloque. Entonces yo puedo escalar mi cajetín. Si ya sé que me va a alcanzar en unos 100, entonces lo amplío 100 veces su tamaño. Y acá, entonces, este es mi formato en tamaño tabloide preparado para una escala 1:100. Y aquí me va a caber. Entonces acá, bueno, depende. Ahora si va a quedar muy completo con el cajetín o el cajetín lo tienen en este lado de acá. Ahí sería organizar el espacio. Entonces sería, ahí tienen la poligonal. Sería poner la tabla de derroteros, de los rumbos, del área, ubicar las coordenadas y el cajetín con todos sus datos.